Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el libro de Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. Y así sentados, hermanos, voy a leerles del 4 al 6. Y voy a pedirles que apaguen sus celulares, ya nadie esté entrando, saliendo. Si tiene que salir, hágalo de una vez para que no interrumpa nada de la predicación. Hebreos capítulo 12, del versículo 4 al versículo número 6. Dice la palabra de Dios: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que bendiga este mensaje. Padre celestial, gracias una vez más por esta hermosa mañana. Le pedimos ahora que bendiga la predicación, ayúdame a hacer una bendición, ayude a los maestros a enseñar la Biblia correctamente, con amor, con estudio, con dedicación para los niños que la escuchan. Y le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Vamos a hablar en esta mañana el tema acerca de la disciplina. Antes de comenzar, hermanos, con algunos puntos en esta predicación, quiero darles un poco de información acerca del libro de Hebreos. Creo yo que fue Pablo, algunos dicen que no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos, pero bueno, Dios lo inspiró y hizo a un escritor. El escritor del libro de Hebreos, hermanos, escribe a los judíos que estaban siendo perseguidos por causa de su cristianismo y por causa de estar predicando la palabra de Dios. Estaban siendo perseguidos. Y por la persecución, especialmente de líderes religiosos, los hebreos, hermanos, estaban queriendo regresar al judaísmo otra vez. Por lo tanto, el escritor, hermanos, los alienta, los exhorta a seguir en la fe y no regresarse otra vez de donde el Señor Jesucristo los había sacado. Algo parecido pasó cuando salieron de Egipto, hermanos. Son libertados por Moisés, ahora son libres, ahora está Dios con ellos en el desierto, tienen todo lo básico, lo necesario para vivir, la presencia, la bendición, la protección de Dios. Pero se les hace difícil el transitar por un desierto y algunas carestías y pruebas y luchas que tienen que enfrentar. Y en la mente de algunos de ellos, y hasta hubo planes de volver otra vez a regresar, hermanos, a Egipto. Estoy hablando a hermanos que están aquí en esta ya tarde, que han tenido pruebas, que han tenido que a batallar con algunas cosas, algunas luchas, y de repente se les ha venido en la cabeza: pues creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que voy a regresar a ser el mismo cristiano de antes. Hermano, tengan mucho cuidado con eso. Por eso el escritor les escribió a los hebreos, animándolos acerca de la fe, animándolos a poner los ojos en Cristo, para que no regresaran otra vez, hermanos, de donde Dios los había sacado del judaísmo y del pecado y del mundo y de la vida desordenada, religiosa pero desordenada. Pero una cosa importante, hermanos, que el escritor menciona a los judíos. Y para entrar a este punto de la disciplina, quiero informarles antes, hermanos. La nación más castigada de todo el planeta
a través de los siglos, hermanos, el país más azotado, más castigado por Dios fue su pueblo Israel, hermanos. Dios castigó al pueblo de Israel una y otra vez y otra vez. Pero, hermanos, ahora en Israel ya no existe la idolatría, ya no existe la brujería, la adivinación, las violaciones, el abuso de quemar niños. Ya no existe la inmoralidad que había antes. Ahora es un país seguro, un país rico, un país, hermanos, moderadamente moral, un país religioso, un país que cree en la Biblia, que cree en Dios. Lo único que les falta es la salvación en Cristo, que es lo más importante. Pero para llegar al punto donde están ahorita, hermanos, tuvieron que ser azotados una y otra vez y otra vez. Pero quiero, hermanos, abrir el entendimiento de todos los que estamos aquí en esta tarde. ¿Qué pasa cuando uno no lucha contra el pecado? Cuando uno no resiste. Dice el escritor en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Debemos resistirnos al pecado, hermanos. Debemos de estar enojados contra el pecado y luchar contra el pecado y pelear contra el pecado. Aún, hermanos, si fuera posible hasta la muerte, luchar contra el pecado, que, hermanos, a algunos nos ha quitado a nuestro padre, al hermano, al hijo, al primo, al esposo, a la esposa, al nieto. El pecado ha destruido a millones y millones de personas, y ahora en día, hermanos, hay cristianos que no quieren pelear contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado. Estás escuchando a un predicador que el alcohol le arrebató la vida al tío Millo en una cantina de un botellazo. Mi abuelo murió arrojando los hígados en un vómito y murió. Mi padre murió por alcohólico. Mi hermano mayor murió por alcohólico. Vengo de una generación de hombres y mujeres alcohólicas. Y, hermanos, usted tiene un pastor que lucha desde el púlpito para que las personas que batallan con el alcohol salgan de este lugar y jamás de los jamases prueben el maldito alcohol. Hermano, es lo que está diciendo aquí, hermanos. Los hebreos no habían combatido, no habían resistido el pecado. Cuando uno no combate el pecado, cuando uno no resiste al pecado, cuando uno no aborrece al pecado, cuando uno no se aparta del pecado, ¿sabe qué es lo que sigue, hermanos? Le vamos a dar lugar a la disciplina de Dios para nuestra vida. En el versículo número 5 dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Exhortación: no te desalientes, no desmayes cuando Dios te disciplina. El escritor está diciendo: hermanos, no se desalienten, no se desanimen. Cuando Dios tiene que disciplinarnos, cuando Dios tiene que azotarnos, cuando Dios tiene que castigarnos, no se desanimen, no se desalienten. Y, hermanos, la verdad es que es lo que debemos de hacer. Porque en la ignorancia de muchos no se dan cuenta que lo que Dios está tratando, hermanos, es de hacernos mejores cristianos, mejores personas.
Estoy hablando a hermanos aquí y a hermanos que me están escuchando en alguna otra parte, me están escuchando, que si no hubiera sido por un azote de Dios en nuestra vida, no fuéramos lo que somos, hermanos. Porque, hermanos, hay quienes a la buena no entienden. Se les enseña, se les exhorta, se les aconseja, se les predica y no entienden, y no entienden. Y, hermanos, y eso da lugar a un azote de Dios para nuestra vida, para entonces entender y cambiar, hermanos. Por eso yo estoy hablando a un grupo de hermanos y hermanas aquí, hermanos, que hemos sido disciplinados por Dios, que hemos sido castigados por Dios. Y Dios dice en su palabra: no te desalientes, no te desanimes. Pero cuando uno entiende esto, nos damos cuenta que Dios lo hace para nuestro bien, hermanos. Para nuestro bien. Sí, duele mucho, hermanos, pero es para nuestro bien. Número 2. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, ¿por qué Dios castiga a su pueblo, hermanos? Porque nos ama. Parece contradictorio esto en el mundo que vivimos hoy. Pero un padre que no castiga la rebeldía, el pecado, la falta de respeto, el vicio, si no lo castiga, a mí la Biblia dice es que porque no le ama, no le interesa, le vale cómo ande su hijo. Pero en este caso, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios nos castiga porque Él nos ama. Por eso nos castiga. Y esto, ¿cómo cuesta entenderlo, hermanos? ¿Cómo cuesta? Nadie de los que estamos aquí somos mejores que Dios, hermanos. Nadie. Pero si algo le duele a un padre o a una madre, incluso es tentado a no hacerlo, hermanos. Cuando el niño se porta mal, cuando el adolescente se porta mal, un buen padre, una buena madre, le duele en el alma tener que sacar la vara o el cinto y disciplinar a su niño, a su niña. Le duele verlo llorar, hermanos, pero tenemos que hacerlo si lo amamos. ¿Tú crees que a nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, porque la Biblia lo dice, tú crees que a Él no le duele tener que castigar a alguno de nosotros, hermanos? No voy a poner nombre ni etiqueta a nadie, hermanos. Y créame, no está en la mente mía nadie aquí. Pero, hermanos, ¿usted cree que no le duele a Dios un padre que no entiende, una madre que no entiende? Ya se le ha hablado de muchas maneras. ¿Usted cree que a Dios no le duele decir: ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu niño, lo que más amas, para que me entiendas? Hermanos, eso duele, hermanos. Hermanos, ¿usted cree que no le duele a Dios tener que traer una enfermedad, una necesidad a nuestra vida para hacernos entender, hermanos? Dice la Biblia, hermanos, que Dios lo hace porque Dios nos ama, hermanos. Por eso. ¿Por qué tenemos una nación llena de criminales, secuestradores,
envenenadores de jóvenes y de niños. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Los criminales casi se han apoderado de todo el país, cobrando cuota. Fíjese, hermanos, me acaban de informar en mi ciudad, hermanos, un hombre que tenía una ferretera, le pidieron cuota y, hermanos, prefirió cerrar su ferretera y se fue a trabajar en lo secular y pensó que las cosas se habían calmado y regresa y abre su ferretera, le secuestran a su hijo y, hermanos, le sacan un video y se lo entregan haciéndole ver a este padre de familia cómo se lo despedazaron en ese video a su hijo, hermanos. Qué triste, hermanos. Muchos se preguntan cómo acabar con la violencia. Se preguntan por qué tanta violencia en México. ¿Por qué cientos de miles de personas asesinadas, desaparecidas en ácido, desmembradas, decapitadas, quemadas? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, hermanos. Por las tristes autoridades que tenemos en nuestro país y que lo escuchen claramente de este pastor. Bueno, las cárceles no son castigo, hermanos. ¿Sabe cuánto usted y yo de nuestros impuestos pagamos por cada preso en el país? 3,500 pesos diarios porque ellos estén en un lugar seguro. ¿Sabe quiénes están más seguros? Ellos están en la cárcel. Con canchas de fútbol, de básquetbol, salón de baile, tiendita y hasta televisión, celular, prostitutas, vino, drogas y alcohol. ¿Cuándo se van a arrepentir de hacer lo que están haciendo? Van a entrar y salir a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque las cárceles no son castigo. Y jueces vendidos, fiscales vendidos, comandantes vendidos. Por eso, ¿por qué en El Salvador, hermanos, se acabó la delincuencia y es el país más seguro de todo el mundo? Porque los castigaron, hermanos. Por eso. Entonces, como hijos de Dios tenemos que ver, hermanos, que como seres humanos somos rebeldes, somos malvados, somos crueles. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? El castigo. Mire, porque ya se me quedaron mirando raro algunos de ustedes. Ay, qué ingrato pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, vamos a verla, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, hermanos. Vaya a Proverbios, capítulo 20, versículo 30. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los azotes que hieren son medicina, ¿para quién, hermanos? Para el malo. Dios nos creó, Dios nos conoce y dice, los azotes, el castigo, es una medicina para los malos. Pero apapáchalos y se pudren, se echan a perder, son peores, porque, hermanos, no se les castiga. Y lo que dice la palabra de Dios, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y luego viene y dice, ¿y el castigo qué hace, hermanos? Y eso es cierto, hermanos. Eso es ciertísimo lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué nos ayuda el castigo de Dios? Versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual, fíjense ahí, hermanos, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Alguien que se dice cristiano y jamás en su vida cristiana ha sido azotado, ha sido disciplinado, ha sido reprendido por Dios, jamás ha sentido la vara de Dios. A mí la Biblia dice que todos hemos sido disciplinados.
Y el que no ha recibido disciplina de Dios es un bastardo. No es hijo de Dios. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y el que es hijo de Dios y anda en pecado, Dios lo azota. ¿Para qué? Para que dejemos el pecado que sí nos destruye, hermanos. Para eso. Yo nunca, que yo recuerde, hermanos, yo nunca he castigado, hermanos, a un niño o a un adolescente que no sea mi hijo. Nunca lo he hecho. Cuando menos que yo recuerde, jamás he castigado a nadie que no sea mi hijo. Todos mis hijos, hermanos, pasaron por la vara o el cinto de este hombre que está aquí. Todos. Porque eran mis hijos, pero yo nunca castigué a alguien que no fuera mi hijo. Si alguien dice, yo voy al cielo cuando muera, yo voy a la iglesia, yo estudio la Biblia, yo canto, yo le sirvo a Dios, y andas de borracho, andas de adúltero, andas de ladrón, maldiciente, fornicario, de tranza, y no te pasa nada, tú no eres hijo, tú eres hijo del diablo, tú eres un bastardo, dice la Biblia. Dice la Biblia eso. Yo he castigado y llegué a castigar a mis hijos, hermanos. Al joven que escucharon dirigir hace un momento es mi hijo Josué. Una ocasión tuve que disciplinar a Tony y a Josué. Tony se puso unos trapos viejos acá atrás y Josué se metió abajo de la cama. A veces platican ellos cómo le hizo mi papá. Se metió hasta abajo de la cama, mi hijo José. Hermanos, y con una mano levanté la cama hasta arriba. Y con otra, hermanos, lo arrastré hacia afuera de sus pies. Le di una disciplinada, hermanos, que parecía viborita, de dolor. Hermanos, cuando mis hijos se reúnen en fin de año y llegan a tocar el tema, ¿te acuerdas cómo mi papá nos disciplinaba? Y empiezan a contar sus historias, hermanos. Créame, hermanos, yo me pongo con lágrimas en mis ojos y me voy. Me duele recordar eso, hermanos. Me duele. ¿Cómo los disciplinaba, hermanos? Pero yo no quería, hermanos, que el diablo me los arrebatara y que el pecado me los destruyera. Los psicólogos modernos dicen, es que si castigas a tu hijo, si le agarras con el cinto y con la vara, el día que crezcan te van a odiar y se van a atrever hasta matarte. Tristes psicólogos ignorantes. Dios siempre tendrá la razón. El hombre no tiene la razón cuando contradice a Dios. ¿Sí están aquí, hermanos? Tengo 5 hijos y nadie de ellos me odia. Y nadie de ellos está metido en vicios. Y todos están en la iglesia y todos sirven a Dios. Y a todos los discipliné, hermanos. Y me dolía. Cuando lo hacía, hermanos, los disciplinaba, se iban a su cuarto y yo ahí estaba afuera, hermanos, por la rendijita, hermanos, viendo que no fueran a cometer una torpeza y entrar ahí. Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Llegamos a un acuerdo con mi esposa. Le digo, ¿sabes qué? Yo les voy a disciplinar. Yo soy el malo y tú eres la buena. Yo les voy a dar unos buenos varazos, unos buenos cintazos, pero ve sobre de ellos y dile, no, mira, tu papá te ama y lo hizo por esto y él te quiere cuidar y él quiere evitar esto de ti. O sea, ella entraba en acción, hermanos. Entonces, hermanos, Dios nos disciplina porque nosotros somos sus hijos, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? La disciplina nos hace respetuosos. Mire versículo 9. Por otra parte, tuvimos también a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Hermano, el escritor está diciendo, hermanos, tuvimos nuestros padres
que nos castigaron, nos disciplinaron como ellos quisieron. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de que los padres antiguos disciplinaban a sus hijos? Dice el escritor, nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos querían. Y el resultado de eso es que los venerábamos. Era un respeto, hermanos, aún más allá de lo normal. Los venerábamos. Mi madre y mi padre, cuando se enojaban, eran duros, hermanos. Yo dije a mi padre, ni le movía siquiera yo. Yo fui, hermanos, travieso, desobediente de niño, de adolescente y aún de joven. Mi mamá me llegó a mí a dar unas buenas, hermanos. Pero, hermanos, yo no recuerdo, hermanos, que yo le haya faltado el respeto a mi padre y a mi madre. No, yo no recuerdo eso. Pero hay padres y madres apapachadoras y consentidores de sus hijos. ¿Sabe? Los padres de antes, hermanos, ejercían disciplina, castigo. Los padres, sin conocer la Biblia, decían: no me tuerzas los dientes, hija, porque te los vuelo de una cachetada. Ándenles, ándenles. Te atreves a levantarme la voz y te doy un cuartazo en la cara y te reviento los cachetes. A mí no me arrastra los pies. En esta casa vas a seguir órdenes. ¿Y qué hacían los hijos de antes, hermanos? Respetaban a sus padres. Y ahora que los padres se han creído el cuento de que no disciplinan a sus hijos, ¿qué está pasando? Los cachetean, les escupen la cara, los matan, las matan, hermano. Los hijos están matando a sus padres. El castigo, hermanos, nos hace gente respetuosa. Pero hay un gran beneficio, hermanos. Hay un gran beneficio en la disciplina de Dios sobre nosotros. Ve al versículo 10 de Hebreos, hermanos. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Antes, hermanos, una vez más quiero hacer un paréntesis aquí y retroceder un poquito mi mensaje. Dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿No les suena eso, que como a ellos les parecía? ¿No se acuerda, hermano, que tiene mi edad, como aquellas madres, hermanos, queríamos correr de la disciplina y, hermanos, se quitaban el guarache o el zapato y, hermanos, ¿qué tino tenían, hermanos? Sópales, hermanos. Como a ellos les parecía. De repente estábamos hablando como pericos, ¿te callas o qué? Y le daban la vuelta aquí, hermanos. Salían, ¿cuántas veces te dije que ya te metas? Ah, no te vas a meter, voy por ti. Y, hermanos, se salían las mamás, especialmente las mamás de aquí. Y uno quería, hermanos, tener los pies más largos y nos llevaban así, hermanos, como ellos querían. No, había quienes con un cable reventaban la espalda y eso es incorrecto. Pero ellos disciplinaban como ellos querían, hermanos. ¿Y qué dice? Y aún así el resultado era el respeto para ellos. Pero para que entendamos por qué Dios tiene que castigar a uno de sus hijos o a sus hijos, por qué Dios tiene que azotarnos muchas veces, hermanos, dice la Biblia, hermanos, para participar de su santidad. Para eso, hermanos. Para que seamos participantes de la santidad. Ese es el gran beneficio. ¿Qué es lo que trae la santidad en la vida de una persona?
Una paz que no la compras en ninguna parte con ninguna cantidad de dinero. No está en el centro comercial, no está en la farmacia, no está en ninguna parte. Hermanos, la paz del alma está en Dios. Hermanos, el gozo está en Dios. Y alguien que se santifica o que Dios santifica va a ser un hombre con gozo y con paz, hermanos, con poder y fruto en su vida, hermanos. La disciplina del Señor nos hace santos, hermanos. Y la santidad trae paz, gozo, poder, fruto, bendiciones a nuestra vida, hermanos. Por eso Dios quiere llevarnos hasta ese punto, a un punto, hermanos, de ser hombres y mujeres santos, separados del mal, separados del pecado que nos destruye, que nos hace tanto daño. Todas las personas que están aquí en este servicio el día de hoy están sufriendo no por causa de Dios, están sufriendo por el triste pecado. Por eso Dios, a través de la disciplina, quiere quitarnos el pecado de nuestras vidas. Y saben, hermanos, hoy hay niños que son llevados a los psicólogos, jóvenes, hospitales psiquiátricos, batallando con el alma, batallando con sus emociones. Y mire lo que dice la Biblia, en qué más nos ayuda la disciplina de Dios. Allá en el versículo número 11, hermanos, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Dios, hermanos, nos da un espíritu apacible, nos apacigua. La disciplina, el castigo de Dios. Ahora, obviamente Dios no va a castigar a alguien que se está portando bien. Dios va a castigar a los que de alguna manera nos aferramos a un pecado. Y hermanos, no hay opción más que el castigo para que Dios nos aleje de ese pecado. Cuando Dios tiene que castigarnos, hermanos, mire, el escritor le dice: no se desanimen, hey, no se desalienten, no han peleado, no han luchado contra el pecado que nos destruye. Por lo tanto, Dios tiene que actuar y castigar y disciplinar, y Dios lo hace porque nos ama, para que participemos de su santidad, para que tengamos un espíritu apacible. Para eso Dios lo hace. Y cómo a la gente, hermanos, le es tan difícil entender esto, hermanos. Tan difícil, hermanos. Mi esposa y yo fuimos a consultar aquí en el Pedregal, aquí en estas calles de San Francisco, en la avenida principal. Estaba mi esposa, estaba yo, éramos los únicos. Parece que una señora tenía ya cita con su hijo como de unos 7 años. Hermanos, el niño no quería entrar al consultorio médico. Y hermanos, y por engaños o por lo que quiera, la mamá, hermanos, mete al niño ahí donde está el doctor, y empezamos, hermanos, a escuchar al niño gritar y llorar: mamá, por favor, no, yo no quiero una inyección. Y empezó a gritar y llorar, hermanos, gritos y gritos y gritos y gritos allá dentro del consultorio, hermanos. Pero ¿sabe qué pasó después? Salió el niño bien quieto, de un espíritu apacible. Pasó el dolor de la aguja, pasó el dolor del líquido, hermanos, y salió tranquilo. Y en unas cuantas horas quizás, hermanos, el niño iba a estar sano. Eso la gente lo entiende. Pero cuando se toca el tema de Dios, hay gente que no lo entiende. Se atreve a decir: yo no quiero un Dios que castiga, yo no quiero un Dios que azotan. Yo quiero la santita muerte. Ahí puedo fumar mi cigarro de marihuana, mi cocaína. Puedo traer a mis secuestrados. Delante de ella puedo meterle sierra y hacer los pedacitos, y mi santísima muerte.
Ahí está mi santísima muerte, que me cuida de matar, me cuida de robar, me cuida de descuartizar, me cuida de vender droga. Ahí está mi santísima muerte. Ahí así, yo sí quiero estar con ella. Ella es mi Dios. Triste objeto de yeso y de barro, de piedra que no sirve para nada. Yo no sé cómo algunos dicen, ay pastor, yo soy adorador de la muerte y ahora me hice cristiano. ¿Qué hago con la santísima muerte? Me va a castigar. Agarra la patada, échale al bote de la basura. No es un objeto, no hace nada. Mire las estadísticas, hermanos. Cuando este país adoró esa triste imagen de la muerte, cuando nuestro país más adoró, que tenía sus altares en las carreteras, en las quintas, en las esquinas de las casas, altares en las casas, cuando muchos mexicanos se entregaron a adorar esa santa muerte, como le dicen, es cuando más personas que adoraban ese objeto, más personas murieron, fueron asesinadas. ¿Dónde está el poder de la Santísima? ¿En dónde te cuidó? No quieren a un Dios que te dice, si fumas te va a dar cáncer, si tomas te va a destruir, la droga, el adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo. Todo eso estoy en contra. ¿Por qué? Porque a ti te destruye. Y te reprendo, y te castigo, y te hablo duro para que dejes lo que te va a destruir. Ese es el Dios que yo tengo, y ese es el Dios a quien yo amo, y ese es el Dios a quien yo sirvo, hermanos. Dios, hermanos, nos disciplina y nos da un espíritu apacible. El castigo no es dulce. Sufrimos y lloramos cuando Él tiene que castigarnos. Pero tiene su fruto, hermanos. Santidad y un espíritu apacible. Cuando yo era un niño, mi mamá tenía 6 hijos. Mi mamá era dura, la verdad. Honestamente, era dura mi mamá con nosotros. Muy cuidadosa de nosotros. Mis 2 hermanos mayores y yo, estábamos cerca de la pila del agua donde lavaban las personas de la vecindad. Mi mamá llega de repente y nos dice, hijos, voy a ir al mercado a traer mandado. Se me portan bien. Fíjense lo que nos dijo. No quiero que se atraviesen la calle, la avenida Morelos. Si yo regreso y yo sé que ustedes se atravesaron la calle Morelos, van a ver cómo les va a ir. Y hermanos, llegó el chamuco, el amigo Elías, que vivía de aquel lado de la calle Morelos. Vamos a pescar. No, mi mamá no nos dejó. No se va a dar cuenta, vamos rápido. Y pescamos unos cuantos y nos regresamos. En ese arroyo donde íbamos a pescar había chapopote. Era de una termoeléctrica. Y fuimos y regresamos. Mi mamá regresó y en un bote, creo, de chiles, de chiles, le echamos agua y pusimos los pescaditos de colores, amarillo con negro y pequitas, esos pescaditos. Llegó mi mamá y dice, ¿y esos pescaditos? ¿De dónde? Y le dijimos, vino Elías y nos lo regaló. Ah, sí. Y fíjense, hermanos, estoy hablando de hace 53 años de esto, 53 años. En la avenida Morelos pasaba un carro cada 2 horas o cada 4 horas, para que se den una idea. Y eran carros que, hermanos, mejor le daban ganas a uno de bajarse y caminar. Así de despacito transitaban, hermanos. Pero mi mamá era tan cuidadosa, dijo, no quiero que se atraviesen. Dijo, Elías se lo regaló. Sí, mami, él vino y nos regaló los pescaditos. Ya no los quería. A ver, enséñeme en sus manos. Y traíamos chapopote. Y ella sabía que ese chapopote estaba de aquel lado en el arroyo de la avenida Morelos. Me recuerdo bien que a los 3 nos dijo, vengan para acá. Nos llevó hasta el patio trasero de la vecindad donde vivíamos. Agarró el cinto de mi padre y lo metió en el agua. De cuero, no de esos de ahora con lo que le pegas a tu niño. No, así, pum, de cuero. En puro calzoncito, hermanos. Nos dio una cintariza. No nos dijo, acomódense, déjeme oro primero. Y miren lo que dice la Biblia. No, hermanos.
en la cabeza, en los pies, en la espalda, donde pegara el cinto, hermanos. Me recuerdo que llorábamos: mamacita, mamacita, ya no nos peguen, mamacita, perdónanos, ya no lo vamos a volver a hacer, mamacita, por favor, mamacita, mamacita, ya, mamacita. Así estábamos, hermanos. Nos dio una santa cueriza, hermanos. ¿Sabe cómo terminamos los tres, hermanos? En el piso sollozando. Y después, hermanos, bien dormidos. ¿Cuál diazepam ni qué nada, hermanos? Bien dormidos, hermanos. Y me gustaría que le preguntara a todos mis hermanos y a mí, a ver si odiamos a nuestra mamá. Al contrario, le hemos dado gracias. En esa misma cuadra había una niñita que le decían la chinita, por sus ojos chinos y su pelo chino. A ella no la azotaban, no la disciplinaban, no la corregían, no le pedían nada. Y ella andaba en Madero, en Morelos, sin Chapala, de arriba para abajo. Hermanos, sus padres no la castigaban, sus padres no le advertían nada. Un día fue el lechero a la casa de esta familia, hermanos, a llevar leche como de costumbre, como cada mediodía. La niña no le tenía miedo a la carretera, no le tenía miedo a la avenida, no le tenía miedo a estar jugando en la banqueta, en la calle. Se puso a jugar atrás de las llantas. El lechero surte la leche, se avienta para atrás literalmente, y Dios sabe, hermanos, que lo que le estoy diciendo es verdad, así como lo oye. Le despedazó todo el cráneo delante de sus padres. Y ahora yo digo, gracias, mamá. Hubiéramos terminado así si tú no fueras una madre que nos corrigió y que nos castigó. Hermano, a nadie nos gusta. El castigo duele, hermanos. Pero, hermanos, no damos opción a Dios cuando, hermanos, estamos haciendo algo equivocado. Pero después, hermanos, de que hemos sido castigados y arreglamos nuestra vida con Dios, hermanos, tenemos un espíritu, hermanos, apacible. Somos, hermanos, más dóciles. Cambian nuestras vidas. Termino con este versículo, hermanos. Vaya a Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En versiones de otras Biblias, esa palabra, bueno me ha sido ser humillado, aparece: bueno ha sido que me hayas entristecido. Bueno fue que me hayas afligido. Fue bueno para mí, para que entonces yo entienda y obedezca a tus mandamientos. Estoy hablando en esta tarde a hermanos que están involucrados en un pecado. Si eres hijo de Dios, agárrate, porque ahí viene el castigo de Dios. No será para destruirte, es porque Dios te ama, y ese pecado te va a destruir a ti, a tu esposa, a tus hijos, tu salud. Y Dios te ama y tiene que tratar con tu corazón rebelde para que abandones ese pecado. Amigos que nos visitan, Dios te ama. Dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de lo que tú eres. Estoy hablando en esta tarde a personas que tienen problemas con alcohol, a personas que tienen problemas con droga, a personas que maldicen, a personas que blasfeman, a personas que dicen mentiras, a personas crueles, a personas violentas. Estoy hablando a gente así hoy. Y decirte que Dios, a pesar de lo que eres, Dios te ama. Dios te ama. Y no creas que Dios te está castigando por lo que estás viviendo. Ay, pastores, que ahorita no tengo empleo, estoy enfermo, mi hijo está enfermo, mi hijo está perdido. Espérame tantito. Tú no has recibido a Cristo. Esas son las consecuencias del pecado. Amigos que están aquí, ¿sabe quién es
el que nos incita a pecar es el diablo. Él es el tentador. Y ya que caemos en pecado, las consecuencias del pecado vienen a nuestra vida. Hace años, un hombre decente era gerente de una empresa y el patrón les dijo: ¿saben qué? Hemos tenido muy buena producción en la empresa. Vamos a comer a un restaurante, los invito a todos. Quiero recompensarlos y festejarlos por su excelente trabajo. Los llevó a uno de los mejores hoteles, mejor comida. Pero en ese restaurante, era un restaurante caro, donde vino al mesero y dijo: hoy se va a rifar una modelo, una mujer bella se va a rifar en el restaurante, así que tomen un boletito, van a pasar una noche con ella. Les dieron un boleto y este hombre, hermanos, se saca el premio y le dan a la modelo y se va una noche con ella. Pasaron los años. Todo estaba bien, su trabajo, éxito, su esposa, qué linda. La esposa cae encinta y su niña nace sin ojos. Esa mujer le pegó la sífilis a este buen trabajador. Él le pegó la sífilis a su esposa. Su hija nació con sífilis, pero sin ojos. Y él sabía que él era el culpable. Su hija llegó a tener sus 12 años de edad y estaba en un columpio una tarde meciéndose, sin ojos, y escuchaba a los niños correr y saltar y sonreír y perseguirse uno al otro, y ella nada más escuchaba los ruidos de los niños que se divertían. En eso llegó su padre y la niña le dijo: papi, ¿por qué yo no puedo ver como los demás niños? ¿Por qué yo no puedo correr? ¿Qué me pasó a mi papá? ¿Por qué nací ciega, papá? Dime, papá, ¿por qué nací sin ojos yo, papá? Eso le pegó en el alma a este padre, se fue a su recámara y se voló los sesos. El pecado trae consecuencias. Y cuando Dios nos disciplina, hermanos, es precisamente para evitar esas desgracias que trae el pecado sobre nuestras vidas. Mi amigo, tú necesitas a Jesús para que el pecado no te destruya. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos hoy. Bendiga esta invitación, por favor. Amigos que nos están visitando, a ustedes quiero hablarles primeramente. Si hoy murieran hoy, ¿sabrían de que su alma iría al cielo con Dios? Si no saben a dónde irían si murieran hoy y quisieran entregarse a Cristo el día de hoy, yo quiero ayudarles con una oración. ¿Habrá algún visitante que diga: pastor, ore por mí, yo quiero entregarme a Cristo hoy? No le dé pena, nada más levánteme su mano. Quiero hacer una oración sincera por usted. Usted que nos visita, le estoy hablando. Veo aquí un caballero, Dios te bendiga, caballero. ¿Alguien más levantará su mano? Veo una damita ahí, mire, qué bendición. Mire, ya se están levantando. Veo aquí, mire, otro caballero aquí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Veo por aquí una damita. Allá atrás veo otra dama. Ayúdenme, hermanos. Por aquí al frente hay alguien. Veo un caballero aquí, hermanos. Otro caballero. ¿Alguien más por allá que diga: pastor, yo estoy visitando la iglesia hoy? Decido entregarme a Cristo. Hoy, ore por mí. Allá arriba habrá alguien así. Alguien así. Ahora, hermanos de la iglesia, si Dios te habló, ¿por qué no dejas tu lugar y vienes al altar y decir: Señor, yo quiero enderezarme a la buena? Y si es a la mala, para bien mío, no me voy a desmayar. No me voy a desalentar. Te voy a dar gracias aunque me duela. Yo sé que es una disciplina. Es una inyección que me va a doler.
una pastilla que me va a amargar, pero es para mi bien. Si Dios hoy, hermano, hermana, joven, señorita, en alguna área de tu vida, dobla tus rodillas, arregla tu vida con Dios a tiempo. Hoy es día de ponerse bien con Dios. Una vez más, habrá alguien que nos visita, dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, es primera vez que vengo, yo quiero hoy entregarme a Cristo, pastor, ore por mí, yo quiero cambiar, ore por mí, pastor. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así que diga? Nada más levánteme su mano si hay alguien así más. Ganadores de almas. Ahora sí, hermanos que traen tarjetas, pueden ahí tomar su nombre para orar por nuestros invitados. Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta tarde por hablarnos. Gracias, Señor, por su palabra. Siga bendiciendo, Señor, el resto de este servicio. Use a los que están predicando el Evangelio. Salve a las personas que están sin salvación. Señor, ayúdenos a aceptar su disciplina cuando la necesitamos. Los azotes que purifican nuestra alma, nuestro corazón. Ahora, Señor, al final llévenos en paz y con bien. Escuche las oraciones de los hermanos que están aquí de rodillas, los que están en sus sillas también. Y Señor, si es necesario, aunque no entiendan algunos, quebrante los corazones endurecidos aquí, las mentes cauterizadas. Gracias una vez más por hablarnos. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.